Enrique Martínez Reina es hondureño, es pastor y médico. Fue director del Hospital Evangélico de Ciguatepeque. Ha sido activista social y participó como miembro de la Comisión de Transparencia Municipal. Es coordinador del Cuerpo Pastoral de la Iglesia Evangélica Betel de Ciguatepeque. Forma parte de la directiva global de la Unión Bíblica Internacional y del Comité Directivo de la Fraternidad Teológica Latinoamericana a nivel continental. Ha participado o está participando activamente en estas organizaciones a nivel local. A continuación, escucharemos la conferencia Clientelismo Político. Entre ustedes no será así. Adelante, estimado hermano Enrique. Muy buenas tardes. Es un gusto ver caras conocidas de amigos y también de hermanos que no he tenido el gusto de conocer anteriormente. Este tema podríamos decir que es una ramificación, es una ventaja estar ya en las últimas presentaciones, porque a través de toda la consulta se ha hablado de varios temas que están en cierta medida ligados con la temática del clientelismo político. Yo escogí un pasaje bíblico para basar mi presentación, porque me parece que es un pasaje que revela de una manera bastante gráfica en cierta medida el clientelismo político, y voy a usar el de Mateo 20, del 20 al 28. También se encuentra en el Evangelio de Marcos, pero hay una variante en el de Mateo que me parece interesante, y es la intervención de otro personaje. En resumen, yo creo que es un pasaje bastante conocido, pero voy a hacer un resumen de este pasaje, y es la petición de una madre junto a sus hijos, porque dice que estaba junto a ellos, una petición a Jesús. Dice que le pidió un favor. Y cuando Jesús le pregunta qué quiere, ella le explica que una pequeña cosa, solo que le ordene que en su reino un hijo esté a la derecha y otro a la izquierda. Jesús responde de una manera tajante. Dice: ustedes no saben lo que están pidiendo. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo voy a beber? Y ellos enfáticamente dicen. Jesús después les dice: bueno, está bien, van a tomar de mi copa, pero el sentarse a mi derecha e izquierda no me corresponde concedérselo. Eso ya lo ha decidido mi Padre. Dice que cuando oyeron, los otros 10 se molestaron con los dos hermanos, pero Jesús los llamó y les reprendió y les enseñó. Dice: como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El tema del clientelismo se ha venido estudiando, incluso académicamente. Hay algunos autores que hablan de ciertas transacciones, de la relación entre un político y un elector, en el que el político ofrece beneficios, entre los cuales se pueden mencionar bienes, servicios, ayuda económica, acceso a empleo, entre otros. Pero hay un elemento que voy a mencionar más adelante, que no solo se limita a eso. También es importante mencionar que puede incluir favores de reglamentación y la inclusión de políticas públicas y sociales que generan beneficios a un grupo específico de la población. Esto es un tema importante porque lo vamos a relacionar con organizaciones también. Podríamos decir que el clientelismo político tiene varias implicaciones. Voy a repetir algunas de ellas. Intercambios recíprocos, beneficios mutuos, servicios personales, apoyo político o votos,
bienes materiales, protección y acceso a recursos diversos. Quisiera comenzar un poquito hablando y voy a utilizar fragmentos del pasaje para ir conversando sobre alguna temática del clientelismo. Comienza este pasaje diciendo que la madre de Jacobo y de Juan se acercó a Jesús y arrodillándose le pidió un favor. Podríamos decir que la madre aquí juega un papel como de mediadora, que lo vemos también en el clientelismo político. Las personas que buscan a los líderes del partido en el poder y que buscan una recomendación y entonces la llevan. Yo una vez tuve oportunidad estábamos haciendo una gestión local acá y fuimos al Ministerio de Salud y a mí me impresionó, bueno, nos pusieron en un lugar en donde estaban todas un montón de cartas, en donde presidentes de comités del partido, que alcaldes, que diputados, daban recomendaciones para gente para que ocuparan cargos en ese ministerio. Sin duda, ahí va implícito el clientelismo político, ese papel mediador. Pero quería mencionar que en nuestros países, yo he tratado de estudiar en varios países latinoamericanos, pero obviamente voy a referirme más a mi país, Honduras, y porque también conozco de cerca la confraternidad evangélica de la cual fui fundador, aunque ahora estoy retirado definitivamente, pero realmente las confraternidades, las alianzas, las asociaciones evangélicas en diferentes países han representado en generar el rol de la madre, intercediendo por dádivas políticas de diferente naturaleza. Realmente es un triste papel, ¿verdad? Que han desarrollado nuestras representaciones en la mayoría, porque hay casos excepcionales. Yo estaba estudiando también el caso antiguo de Perú, la Comisión de Paz y Justicia, creo que se llamaba algo así, que su función era bien diferente, era más una función profética, pero en varios países nuestras asociaciones, confraternidades, han jugado como un rol de mediadores, en donde, claro, se da esa transacción, intercediendo por dádivas políticas de diferente naturaleza. Aquí vemos en el pasaje que Jesús le pregunta, ¿qué quieres? Y la madre pues pide que sus hijos se sienten a la derecha y el otro a tu izquierda. La petición fue directa, acceso al poder, y podríamos decir en este contexto, acceso a la gloria. La motivación que tenía esta familia no requiere mucha intuición, ya que en el pedido iba implícita la ambición. Los evangélicos en Latinoamérica se han involucrado en clientelismo de varias formas. Nombramiento de personas en cargos públicos, la mayoría de veces pastores o líderes eclesiásticos, sin ninguna preparación política ni técnica. En nuestro país hemos visto cómo ese clientelismo llevó a presidir una institución que es en contra de la corrupción, a un pastor que yo estoy convencido que no tenía ninguna capacidad para desempeñarse en ese cargo. Y también vimos a un pastor que pues, solo por ser directivo de la confraternidad se le nombró miembro de una comisión para depurar a la policía, sin que este hombre anteriormente tuviera ninguna experiencia al respecto. Pero obviamente había habido ese clientelismo. La iglesia evangélica en este gobierno pasado fue una
colaboradora eficaz con el gobierno y no escuchó consejos. Acá estoy viendo a mi amiga, la doctora Reina Durón, y ella es testigo que tuvimos reuniones en donde les advertimos a los directivos de la confraternidad que no se embarcaran en ciertas aventuras, pero bueno, el consejo cayó en saco roto, como dice. Bueno, otra de las cosas es favores de tipo económico, dispensas para introducir vehículos y otro tipo de bienes, apoyo para inscripciones, exoneración de impuestos y apoyo directo de proyectos. Nosotros pudimos ver una foto de un pastor profeta con un gran cheque, ¿no? de apoyo de 1 millón o un poco más de nuestra moneda para los proyectos de su iglesia. Pero también hay un apoyo de promoción, y pongo entre comillas, de la moral cristiana. Y se ha hablado cuando Lindy expuso, se habló esto, yo digo de la moral entre comillas cristiana, no los valores. Y entonces conquistan a las iglesias ofreciéndole que van a haber leyes contra el aborto y otra ética que a veces queda en un sentido reduccionista. Por ejemplo, la confraternidad evangélica firmó un convenio con el candidato del partido, me atrevo a decir, lo más corrupto, solo porque ellos habían ofrecido este tipo de favores, en lo que hablábamos de emitir leyes, etcétera. Pero también a veces hay incluso hasta cosas que en mi opinión son banales, pero que se han dado. Por ejemplo, hace muchos años el logro del primer diputado evangélico en Honduras fue que se nombrara el último domingo de septiembre el Día de la Biblia a nivel nacional y como oficial. Y siempre yo comentaba que desde que yo era niño vi que el Día de la Biblia siempre se celebró con quizás con más entusiasmo que como se celebra ahora, que es un día oficial, pero ese fue un gran logro. No vimos lucha por alguna ley para mejorar las condiciones de los niños u otras áreas de la educación y la salud, pero se logró que hubiera un día de la Biblia. Relacionado con esto, podríamos decir que cuando Jesús les dice, ustedes no saben lo que están pidiendo. Obviamente no vamos a forzar el pasaje, acá se estaba refiriendo al seguimiento a la obra que iba a hacer Jesús en la cruz. ¿Acaso pueden tomar el trago amargo? Pero llama la atención que ellos eran atrevidos, ¿no? Dijeron, sí podemos. Y el clientelismo a veces da ese espejismo. La gente que llega a ciertos cargos por clientelismo dice, sí podemos. Esta gente que fue nombrada, esta gente eclesiástica, recuerdo que ellos hablaban que eran valientes, ¿no? Porque estaban en esos cargos y que estaban dispuestos a enfrentar lo que venía. Jesús les responde categóricamente que, bueno, él no les iba a conceder esa petición. Esta es una variante de lo que vemos en la actualidad, o lo que vemos en la vida real, porque generalmente el clientelismo es de ida y vuelta. Pero de esta parte yo quisiera tomar que el clientelismo se da en la mayoría de veces con personas que no saben lo que harán en un cargo, por ejemplo, o que no tienen discernimiento para pedir cuando es para pasar alguna ley o algo que va a tener impacto en toda la sociedad. Nos dice el pasaje también que los otros 10 se indignaron contra los 2 hermanos. Obviamente, ahí se revela que no solo eran los dos, que solo Juan y Santiago eran los ambiciosos, pero
Jesús los llama y les dice, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. El clientelismo es una de las manifestaciones de la corrupción y es frecuente incluso el conflicto entre activistas de una misma entidad política en la lucha por los beneficios políticos. En un intermedio, el hermano Edesio me preguntaba cómo está la situación en Honduras y platicamos un poco. Y uno de los elementos, como yo le decía, hay elementos positivos como todo y elementos negativos. Yo creo que hay algunas cosas positivas, pero hay algo que es patético que estamos viviendo en el gobierno actual, que la gente de su mismo partido está peleándose por cargos y están haciendo huelgas contra el mismo gobierno de su partido, porque están ambicionando acceder a esos cargos. Ahora, esto no excluye a la iglesia, ya que podemos ser testigos de luchas de poder entre dirigentes de iglesias y organizaciones. Cuando se da ese clientelismo político, es muy frecuente ver, bueno, pero ¿por qué al pastor tal sí le dieron y a mí no me dieron, verdad? Y hay toda esa lucha también interna. Y Jesús es claro con respecto al ambiente donde van a ir a bregar, como dicen los dominicanos. La verdad es que Jesús les habla que los gobernantes en general oprimen. Mire qué interesante, ¿verdad? Y que los altos funcionarios, en su gran mayoría, llegan para abusar de su autoridad. Entonces, si sumamos el contexto de tentación que se da en esos ambientes y en esos cargos, a personas que no tienen preparación, a personas que llegan con ambiciones desmedidas, entonces, por muy evangélico que seas, lo estoy diciendo irónicamente, va a ser un desastre. Quisiera mencionar rápidamente algo de las tentaciones de la política, que la menciona el doctor José Miguel Bonino. La primera es la tentación de usar el poder político al servicio de la iglesia. Y esa es una causa del clientelismo político. Muchas veces precisamente se accede a ciertos cargos para conseguir canonjías para las propias iglesias. Yo fui, por toda la historia que había tenido la confraternidad evangélica, yo propuse en nuestra asociación de iglesias que nos retiráramos y nos retiramos por 2 años. Pero cuando volvimos a otra asamblea, ya venían una mayoría queriendo regresar. Y lo interesante es que muchos decían, no, sí, nosotros sabemos, no estamos, pero es que si no, no tenemos opciones porque no nos quieren hacer trámites de la iglesia, porque esto y lo otro. Entonces, muchos de esos accesos son para generar beneficios para la iglesia. El segundo peligro es la ilusión de que como somos creyentes somos incorruptibles. Eso ya se ha mencionado otra vez, creo, de esta consulta, pero bueno, subrayarlo. La verdad es que eso no es garantía. Y la tercera es que también es una tentación creer que basta ser honestos y bien intencionados para ser buenos cristianos en la vida pública y política. Jesús dijo, pero entre ustedes no debe ser así. Y quiero volver un poquito atrás y decir que como evangélicos debemos confesar que nosotros también hemos tenido prácticas clientelistas. Históricamente, muchas veces hemos utilizado programas asistencialistas con fines proselitistas. ¿No es cierto?
Entonces nosotros ya tenemos ciertos antecedentes en el clientelismo. Jesús le da vuelta a esos paradigmas, porque generalmente siempre estamos con esa sed de acceder a cargos que pueden darnos una cuota de poder. Pero Jesús le da vuelta y le dice algo que podríamos decirlo, puede incluso confundirlos. Es lo que se ha llamado, algunos le llaman el mundo del revés. Lo que yo recuerdo es que ese término surge de una canción de una famosa autora argentina, María Elena Walsh. Así es. A mí me encantaba, les poníamos a nuestros hijos cuando vivimos en Argentina esa canción del mundo del revés. Y el reino de Dios es un mundo del revés, porque Jesús les está diciendo, anteriormente les ha hablado cuando le dicen, ¿y quién es el más grande? Jesús les dice, bueno, tienen que ser como este niño. Y luego ahora les está diciendo que el punto no es ocupar cargos, el punto es servir. Y él se pone de ejemplo, que él no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, esta actitud rompe actitudes clientelistas porque promueve la vulnerabilidad, la humildad, el servicio, no el servilismo, como signos de grandeza. Jesús dio el ejemplo. Imagínense, en ese contexto, en ese mismo tiempo, él toma el agua y una toalla y se pone a lavar los pies de sus discípulos. Entonces, ya fue mencionado en las charlas anteriores que la incidencia política de la iglesia, y creo que Malena lo mencionó, no solamente es partidista, que tampoco nos oponemos. Si alguien tiene la vocación y tiene la preparación, está bien. Pero la incidencia política de la iglesia no se da desde esa perspectiva. Se da en la incidencia de servicio, de poder, estimado Enrique, de poder apoyar proyectos y dar el modelo que sea transformador sin necesidad de acceder a cargos públicos. Y también lo mencionó Carla, necesitamos la vocación de una función profética, pero no la función profética de predictiva, sino la función profética exhortativa, ¿verdad? De que la iglesia pueda ejercer. Termino con una advertencia que hizo el reconocido teólogo evangélico don José Miguel Bonino, y que dice lo siguiente: un evangélico que da a su iglesia el diezmo de coimas o sobornos o mordidas, como decimos en otro lado, o dudosos beneficios que consigue por medio de su militancia política o que consigue favores especiales para los suyos, peca dos veces: contra el pueblo a quien estafa y contra el Señor a quien blasfema. Muchas gracias.